Pues ya tenemos los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia. Tras el análisis preelectoral que hicimos el pasado viernes junto a Manuel Vázquez y a la abogada Vivian Newman, hoy vamos a abordar el análisis postelectoral de lo que ha ocurrido y para ello cuento con la presencia de dos invitados de excepción. El primero de ellos, Manuel Vázquez. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, José, y un saludo a la audiencia. Bueno, aprovechamos también para saludar a César Bobadilla, que está en los mandos técnicos, y le damos paso a nuestro segundo invitado, que no es otro que Vicente Ferrera, además residente en Colombia. Vicente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí ya sin sustos y ya pues preparado para estar unos cuantos años más en Colombia, si no remedia nada. Bueno, bienvenido Vicente al programa, estupendo. Y bueno, pues si os parece, una intervención de 1 minuto, 2 minutos, algo corto, para que nuestra audiencia se sitúe, ¿no? Y luego, si os parece, pues podemos empezar a analizar temas más de fondo, ¿no? Como, por ejemplo, pues queda todavía espacio para la sorpresa, en clave geopolítica, hacia dónde continuamos. Es decir, hay temas muy interesantes que tenemos que tratar hoy. Pero empezamos, si queréis, por una primera valoración. ¿Se han cumplido los pronósticos, Manuel? Sí, muy buenas de nuevo. Sí, se han cumplido los pronósticos. Ha ganado las elecciones el candidato Abelardo de la Espriella. Es verdad que la diferencia entre los dos candidatos es un poquito inferior al 1%, unos 250.000 votos. Corresponde a las previsiones que se esperaban en una campaña que, como dijimos el otro día, una de las cosas que la caracteriza es que no ha habido ningún debate entre los dos candidatos. Muchas gracias, Manuel. Y Vicente, ¿cuál sería tu primera valoración? ¿Se han cumplido los pronósticos o, como han dicho algunos colaboradores del candidato Cepeda, se nos va a incendiar el país, ¿no? Una primera valoración por tu parte. No, en absoluto. Ya hay pruebas. El escrutinio oficial ya está, como he mandado una foto de la registraduría, el escrutinio oficial, no el preconteo, ya está el 99,40 y pico, no hay ningún problema. Y lo que es el pronóstico que se estaba dando ha ganado contundentemente, y subrayo contundentemente, aunque parezca que es un margen estrecho, luego lo explicaré, Abelardo de la Espriella. Y lo que sí que también ha ganado es la voluntad de la sociedad civil colombiana, que ha derrotado una propuesta emanada de la sociedad civil, tanto a la política, a la maquinaria política, digamos, partidocrática, porque no es un sistema partidocrático, pero sí que es un gran lobby partidocrático de todos los partidos políticos, como del oficialismo, que tenía planes y formas de torcer las elecciones. Entonces, ha ganado realmente un cambio drástico en la dirección de la política colombiana. Bueno, creo que apuntas, Vicente, algo muy interesante porque, como diríamos vulgarmente en inglés, ¿no? Ha ganado un outsider, ¿no? Esto es un fenómeno pues, que es relativamente raro. Lo hemos visto, por supuesto, en el caso del presidente Trump en Estados Unidos, lo hemos visto en el caso de Babis en Chequia, lo hemos visto incluso en el caso de Emmanuel Macron en Francia, ¿no? Estos candidatos, vamos a decir, que aparecen en un proceso electoral casi a última hora y que logran ganar elecciones, ¿no? Entonces, Manuel, antes de pasar a ese estudio estadístico que me gustaría que Vicente nos presentara, ¿cómo es posible que haya ganado un outsider? Hay que reconocer que este es un fenómeno en los países importantes, pues es un fenómeno que no se da con mucha frecuencia. Como decía Vicente, pues normalmente las maquinarias partitocráticas, las élites, el establecimiento, utilicen ustedes la palabra que quieren, saben dirigir bien estos procesos. ¿Cómo es posible que nos aparezca el candidato de la Espriella? Sí, muy interesante. Pues, de hecho, yo quiero recordar que ya en Colombia, en las elecciones pasadas, con el candidato Rodolfo Hernández, ya se dio la circunstancia en la que apareció un candidato outsider. Lo que pasa es que en esa ocasión no ganó. Yo tengo la sensación que estos candidatos, pues finalmente surgen de una suerte de realidad sociológica que se plasmó en Colombia, conservadora, antisistema, protestando frente a lo que definen las élites, que se plasmó a lo mejor por primera vez en el plebiscito
en el cual, del 2016, si estoy bien, en el cual el pueblo, los colombianos se pronunciaron en contra de las condiciones en las cuales había sido negociado el proceso de paz. Y desde entonces, pues hay, con toda la cuestión esta de los fenómenos de las redes sociales, muy dinámicos. Colombia es un país muy abierto sobre el extranjero. Innegablemente la cuestión de las elecciones de Donald Trump también han incidido y está de moda y tiene un efecto muy grande la atracción por el candidato outsider. Bueno, qué interesante. Muchísimas gracias, Manuel. Pues a mí ahora me gustaría pues visionar, ¿no?, en pantalla, si es posible, que nuestro compañero César Bobadilla, el director y productor del programa, pues pueda mostrarnos allí una serie de gráficas que nos ha enviado Vicente, que creo que son muy interesantes para analizar varias cosas, ¿no? Es decir, en dónde ha ganado el candidato estrella las elecciones, de la estrella, si la diferencia no es mucha. Y segundo, si es posible que pueda haber un vuelco, un susto, que pase algo, ¿no? Con lo cual, Vicente, si te parece, te toca hablar y coméntanos esas gráficas que nos has enviado, que creo que son muy interesantes. Sí, muy rápidamente, para no... primero, manda por favor, César, la última que te he enviado, está ahí de la registraduría. Ah, exacto. Como veis, esto no es el preconteo, ¿eh? Esto es el escrutinio oficial de los jueces de escrutinio y ya va por el 99,43%. ¿De acuerdo? Faltantes 0,56 y se confirman los resultados. Quiero decir, no hay nada que hacer. Por si acaso, quiero decir, por el principio de preclusión del derecho electoral colombiano, si no hay unas actas que están impugnadas durante, o sea, si no hay unas quejas durante los veedores, los fiscales, los observadores de cada partido durante el proceso hasta que se cierra el acta, si no han aparecido, no existen, ¿no? Por tanto, por mucho que hayan quejas en el 0,56% restante, olvídate, es decir, no hay la menor posibilidad. Luego, si rápidamente pasamos al que había de fondo negro, César, porfa, ahí simplemente vemos que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio siempre ha sido, a medida que la tecnología ha avanzado, pues ha sido mínima. De hecho, en el pasado 22 fue de 29.000 votos. Y luego vamos, si quieres, a explicar un poco lo que ha pasado con varias muy rápidas. La siguiente, la de Bogotá y Antioquia, que son las claves. Bien, en Bogotá y Antioquia vemos que aquí está un poco la clave realmente de la victoria, porque luego está lo que es la explicación de la trampa que ha habido, pero que no ha sido suficiente para voltearlo, cosa que es muy bien ha comentado Manuel. El outsider de la vez pasada fue Hernández, pero la maquinaria pudo con él. La maquinaria pudo con él porque tanto Petro como toda la maquinaria, y lo dijimos el otro día, ¿te acuerdas, José? Hasta el Partido Conservador en la segunda vuelta se puso de parte de Petro en una política unida. Esta vez no ha ocurrido así, y entonces vemos como en Antioquia, que es Medellín, para los que no era la capital, la diferencia a favor del antioficialismo, Abelardo, es decir, en el 22 fue de 880.000 y ahora es de más de 1 millón. Mientras que en Bogotá, la izquierda, estamos hablando de que en la segunda vuelta ha habido muchísimos más votos que en el año 22. Pues a pesar de haber muchísimos más votos, de varios millones más que en el 22, la diferencia, en vez de aumentar, 700.000 votos hubo Petro con Rodolfo, ahora ha habido 300.000, es decir, ha perdido 400.000, habiendo mucho más votos. Esto explica realmente, estadísticamente, la victoria de Abelardo, que ha sido contundente a nivel social de toda, porque se ha enfrentado a todas las maquinarias, y cuando se dice maquinarias no solamente se dice propaganda, se dice compra de votos. Y aquí quiero, antes de pasar, quiero que vayamos a lo que es, César, la diapositiva de semana elecciones 2026, porque en un segundo explico qué es el voto fusil y ahora ya pasó
No, esa es otra. El voto semana es de las Naciones Unidas. Ese es el tiempo, que ese se interesa porque se triplicó el número de tal. No. Semana, el que pone semana. Ahí, muy bien. ¿Cuántos votos? Aquí ha habido, fíjate que ha habido, José, esto es interesante porque hablamos mucho de las elecciones americanas del 2020. Con todas las incongruencias absurdas, matemáticas y todo esto. En la segunda vuelta, o sea, en 3 semanas, el oficialismo ha ganado 3 millones de votos. O sea, ha ganado más del 90% de la nueva... O sea, ¿te acuerdas que era absurdo pensar que Biden tuviese 10 millones, 14 millones más de votos mágicamente que los números que Obama, que tenía incluso Hillary, incluso el mismo Trump? De pronto amanecieron 12, 13 millones por ahí, 80 y tantos. Pues aquí han amanecido varios millones de votos, que se explica tanto la masiva compra de votos, más de 80.000 millones, y una lista entera que dijo Espriella, que denunció al quitavisas de Estados Unidos para amenazarlos, pero se ve que las balas amenazan más que el quitar las visas, ¿no? Parece ser que sí que se repartieron los 80.000 millones, y en la zona de Abelardo ha ganado el oficialismo de Cepeda, abrumadora, una cosa absurda. Pero es que sobre todo aquí el voto fusil, que está demostrado, y el mismo gobernador del Caquetá, fíjate, José, que en la primera vuelta, estamos hablando de hace 3 semanas, ganó por la mínima unos 100.000 unos 80.000 a 60.000, ganó por la mínima Abelardo, y en la segunda vuelta el aumento de Cepeda ha sido del 100%. El aumento del 100%, o sea, se ha duplicado el voto y, por supuesto, la pasa por encima, y apenas Abelardo ha subido un 10% y tal con el aumento de voto. Una cosa absolutamente que enfrenta cualquier posibilidad estadística y matemática, ¿no? Y, de hecho, está demostrado que pasa el voto, es que se ha obligado, se ha quitado muchas identidades masivamente en las zonas controladas, porque gracias a la paz total, y esa ha sido la estrategia de Cepeda. Por eso es tan absurdo como la estrategia fue tan radical, porque Petro lo que hizo fue hablar de centrismo en la segunda vuelta y hacer un eso de unidad nacional de todo el establishment, como tú decías, José. Es decir, pero aquí la estrategia fue la contraria, el radical, porque pensaban que con el voto en la segunda vuelta, la potencia de tanto el dinero, el voto trampa de las maquinarias como del voto fusil, cambiaba, y de hecho, efectivamente, inexplicablemente ha subido 2 millones de votos Cepeda, algo inaudito, o sea, no tiene una explicación lógica. A pesar de eso, Abelardo, precisamente porque ha ganado con la fuerza social muy contundente, y eso es visible, no solamente en los estratos en los que yo pueda, sino que en los que trabajadores y tal, gente, realmente la fuerza social era pro Abelardo. Y en esta ocasión se ha impuesto. Muy bueno la reflexión que ha dicho Manuel, que desde que el pueblo fue traicionado expresamente en ese plebiscito, que a pesar del voto en contra del establishment se desoyó y se obró en contra del plebiscito del 16, el pueblo, la población civil ha ido votando a favor del outsider, hasta que le ha salido, que es en esta ocasión. Muchas gracias, Vicente, por este análisis estadístico. Manuel, una primera reacción a todas estas cifras que hemos visto en la pantalla, el factor Bogotá, el factor Antioquía, el tema del voto fusil, que yo no conocía la expresión. Y si queréis, a partir de ahí, pues me gustaría preguntaros en clave geopolítica cómo puede afectar esto a las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, con Europa, etcétera, etcétera. Pero primero, Manuel, si te parece, una reacción a todas estas gráficas y todo este análisis estadístico que nos ha compartido Vicente, por favor. Sí, gracias, José. Bueno, toda esta información es muy interesante porque creo que en algunos programas pasados hemos ya mencionado la realidad de lo que ahora estamos tocando como la cuestión del voto fusil, y de hecho decíamos que era difícil de anticipar, difícil de medir. Bueno, ahora ya que las elecciones han pasado, ya se han materializado, pues va a ser una muy buena oportunidad para analizar qué es lo que ha pasado. Entonces vamos a saber más de las realidades de ese voto fusil. Eso por una parte. Luego, por otra parte, la cuestión de, Colombia, para nuestros espectadores,
hay una cosa interesante de saber, y es que hay unos territorios que están muy diferenciados. Hay algunas zonas urbanas que nada tienen que envidiarle a ciudades europeas como Madrid, y luego toda una serie de zonas rurales que en general es donde tiene lugar la guerra o el conflicto armado, donde se da esa cuestión del voto fusil, que son lugares que son muy, bueno, se podría decir que son realidades de guerra que tienen mucho en común con países de África, por ejemplo. ¿Okay? Exagero un poco, pero para que gráficamente veamos. Entonces, estas elecciones son una muy buena oportunidad de conocer de nuevo mejor qué es lo que está pasando en esos territorios. De nuevo, la estrategia que mencionaba Vicente probablemente es una realidad, esa voluntad de utilizar las maquinarias, esa voluntad también de manipular o instrumentalizar el conflicto armado para obligar a la gente a elegir a un candidato o a otro. Yo confío en que las autoridades colombianas, y también quiero terminar con esto, esta intervención, es un país que a pesar de todo es muy robusto, es un país muy resistente, con una institucionalidad muy potente y de hecho, por eso también lo que se vive hoy es un ambiente de calma y a pesar de que las elecciones acaban de terminar y todavía hay una pequeña incertidumbre mantenida por una parte, ya todo el mundo sabe que este candidato de la Espriella ya ha ganado. Un país muy robusto en el cual todavía, pues de todas formas, toca seguir avanzando. Muchas gracias, Manuel, por tus consideraciones. Vicente, te quisiera preguntar en clave geopolítica, ¿quo vadis Colombia, no? Tenemos a Milei, tenemos a Bukele, tenemos a Trump, ahora tenemos a De la Espriella. ¿Qué está pasando en América y en qué medida este candidato, a nosotros los europeos, pues nos va a cambiar las relaciones que tenemos con Colombia, ¿no? Me gustaría que lo valoraras tanto desde una perspectiva americana como con una perspectiva europea. Sí, pues primero decir que curiosamente tiene nacionalidad tanto italiana como de Estados Unidos. O sea, tiene 3 nacionalidades. Y tiene negocios en Italia y, por supuesto, la primera europea que se ha lanzado en plancha a reivindicar y a felicitarlo ha sido Meloni, no podría ser de otra forma, ¿no? Y, por supuesto, Trump la ha llamado personalmente. Es una completa reubicación, es decir, la recuperación de Colombia, que estaba muy envidiosa cierta parte conservadora de eso, de que Argentina le había quitado la primacía del aliado principal en el continente, Argentina, ¿no? Entonces, realmente Colombia vuelve a la época real de Uribe, no a la falsa después, ¿no? A la post-Uribe. Y realmente es una realineación completamente, tiene muy claro, y además por carne propia, de no querer volver definitivamente a algo que no sea un alineamiento completo hacia una política de Estados Unidos y muy concreta. Es decir, totalmente antiglobalista, totalmente antidemócrata en el sentido de esa idea multipolar que tenía, y totalmente adherida al MAGA de Estados Unidos. Es decir, lo primero que va a hacer es recuperar que se había cortado las relaciones con Israel, porque Israel era importante para Colombia por la tecnología estratégica de militar que le venía muy bien porque era más económica y muy efectiva, más económica que la de la OTAN y tal, y el alineamiento con Trump. Entonces, eso es algo que ha recuperado, que además que la población colombiana es muy proamericana, chicos, esa es la realidad, lo que es menos cierta élite academicista, universitaria X, ¿no? Que vive en una burbuja muy grande. Entonces, realmente el realineamiento es totalmente pro de la nueva derecha, de esa alt-right, de esa nueva derecha antiglobalista, soberanista, muy de realismo político, o muy de tener claro los valores fundamentales. Es el político, nunca había visto a un político decir sin complejos viva Cristo Rey cada vez que habla, y también lo dijo ayer, por supuesto, en el discurso de Victoria, y realmente es un alineamiento totalmente de Estados Unidos que quiere estar bien con Europa,
Él personalmente tiene negocios, tiene viñedos, tiene vino italiano, su Fratelli es suyo, creo que es, etcétera. Es un empresario que tiene entre 3 continentes. Imagínate, José, lo que tiene claro todo el tema fiscalidad y todo el tema de estar controlado por todos los procesos jurídicos e internacionales del tema. Es decir, y quiere estar bien, quiere recuperar lo que es ¿cómo se llama esto? El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que estaba funcionando bien, pero sí, siempre teniendo claro que tiene clarísimo el liderazgo ideológico y el liderazgo geopolítico de los Estados Unidos. Mientras esa línea esté, él está abierto y quiere estar con Europa, pero siempre en la alineación de que marque Trump, concretamente, y el MAGA. Eso está clarísimo y es una vuelta definitiva hacia esos planteamientos. Muchas gracias, Vicente. Manuel, ¿compartes el criterio que nos aporta Vicente? Acercamiento a Estados Unidos, un cambio político en uno de los países más importantes de América, como es Colombia. Ha mencionado en algún momento, y añado ahí, digamos, un tema, digamos, conexo, ¿no? Ha comentado en algún momento sobre la cuestión de la hispanidad, ¿no? Nos ha abordado Vicente la cuestión de su posicionamiento versus Estados Unidos, su posicionamiento versus Europa. ¿Hay un posicionamiento versus la hispanidad o esto no ha salido en el proceso electoral? En cualquier caso, adelante. Sí, gracias, José. No, la cuestión de la hispanidad no la he visto, bueno, puede que haya habido, pero digamos que ahí lo que tenemos con estas elecciones en Colombia son los ejemplos que siempre resaltamos de hispanidad en marcha, obviamente, porque bueno, son países, obviamente, que no son, tienen muchas coincidencias culturales con nosotros. Entonces, para abundar en abundo en lo que decía Vicente, realineamiento, una especie de retorno, obviamente, a lo que siempre ha sido la política exterior colombiana, siempre muy alineada con los Estados Unidos. Ahora también con la cuestión siempre muy sensible, obviamente, con la cuestión de Venezuela, por la articulación, obviamente, territorial, la cantidad de relaciones de negocios, de poblaciones con Venezuela, el hecho de que también hayan empezado a cambiar las cosas desde que ya no está Nicolás Maduro en Venezuela, pues obviamente esto ya está de alguna manera cuajando ese eje Colombia-Venezuela a partir de la entrada de esta nueva administración. El eje con Estados Unidos, con Argentina y bueno, a mí me parece que es algo que es muy prometedor en términos de negocios, de oportunidades, de coherencia ideológica. Creo que va a ir en ese sentido. En cuanto a Europa, bueno, pues sí, la conexión con Italia es fuerte, obviamente por cuestiones ideológicas y de posicionamiento, pues seguramente no hay mucho en común por ahora entre esta administración y la actual administración española, pero bueno, ahí están los pueblos para seguir trabajando y seguro que también se va a explorar eso, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una ronda final, ¿no? Con vuestras consideraciones finales. Y bueno, me gustaría que lo embarcarais más o menos. Ahora Colombia va a ir a mejor, no va a ir a mejor, ¿cómo la veis en lo social, en lo económico y sobre todo, como hemos comentado en programas anteriores, una Colombia donde todavía la violencia existe en determinados territorios del país? Pues bueno, si queréis esa intervención final, ¿no? para cerrar el programa. Vicente, adelante, por favor. Sí, hombre, no puede ir más que a mejor, más que nada porque la apuesta del actual gobierno era un cambio de régimen en la que se apoyaba en las BACRIM, en la paz total, en utilizar a todas tanto las fuerzas, las guerrillas, tanto narco como ideológicas, y en ese aspecto es un cambio completo. La seguridad jurídica volverá, va a haber la seguridad jurídica, eso va a multiplicar. Estábamos hablando que la inversión iba a cero, estamos hablando que ya había un nivel de 500 niños llevados a ser militarizados por la guerrilla al año, se había multiplicado por 4, multiplicado por 3, bueno, muchos datos que además ya dijimos en otro programa. Es un cambio radical, sí.
es decir, vaya mejor. En las cosas que, por ejemplo, tú muchas veces comentas y que hemos comentado en otros programas de otras cosas, como es el tema de la estrategia energética fundamental en la geopolítica, también va a haber un drill, baby drill, y totalmente a la par de la estrategia internacional que marca Estados Unidos con Dubái y con otros países para romper el monopolio de la OPEP y realmente bajar los precios radicalmente de energéticos y controlarlos. China va a perder, otra posibilidad cierta estratégica, y por supuesto va a hacer que Venezuela le cierre a Venezuela toda posibilidad que no sea la de ir por el camino que marque Estados Unidos, que yo pienso que en meses va a tomar posesión, porque creo que las elecciones serán entre diciembre y enero, febrero en Venezuela, ¿no? Así que geoestratégicamente China se le cierra definitivamente aún más en América del Sur toda posibilidad de influencia. El petróleo va a ser fundamental, se va a multiplicar, y con las directrices que marque a nivel internacional Estados Unidos, porque le conviene a Colombia, y eso es lo que va a ocurrir. Y a nivel de país no tiene más remedio que crecer necesariamente por todos los impedimentos de control de las empresas, destrucción de empresas, de inversión extranjera, es decir, todo lo que ha hecho. No creo que por negligencia, más bien porque tenía un plan claro, Petro, Cepeda, etcétera, tenían un plan claro para cambiar de régimen y de sistema económico y social, ¿no? Entonces, solo puede mejorar, evidentemente, a nivel país, y ese es a nivel de estrategia ya lo que hemos dicho. Muchas gracias, Vicente, por tus consideraciones. Manuel, ¿estás de acuerdo con Vicente? ¿Una intervención final por tu parte? Sí, estoy de acuerdo en el sentido de que obviamente Colombia es seguramente la bisagra geopolítica del continente sudamericano, por su posición geográfica, etcétera, la articulación con Venezuela, como dije. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa, también quiero aportar un matiz. O sea, esta victoria, aunque sea contundente, sea bienvenida. El caso es que de todas formas se ha consolidado también una oposición bastante potente. Ahora, de hecho, se está dirimiendo a ver quién finalmente va a liderar esa oposición, si el expresidente Petro o Iván Cepeda. El Congreso no tiene, Abelardo de la Espriella no tiene la mayoría, entonces va a tener que componer, y de hecho en sus discursos ya ha llamado, además de a la calma, y a la composición. O sea que también es un candidato, ya es un presidente que va a tener que llevar adelante su obra, contando mucho con la oposición. Y vamos a ver, por ejemplo, y con esto cerraré, vamos a ver cuál es el tratamiento que le da a todo el instrumento que se implementó para el acuerdo de paz en Colombia, y cómo va a gestionar los desafíos muy grandes que tiene para enfrentar a los grupos armados. Entonces, de nuevo, sí, creo que el cambio va a ser muy grande, pero al mismo tiempo este presidente probablemente no tenga toda la potencia que podemos imaginar. Va a estar también limitado y va a tener que componer, y luego, pues de todas formas, eso hace también que Colombia es un país bastante estable. Los poderes están bastante divididos. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, pues espero que os haya gustado el programa. Yo creo que, en fin, hemos ido apuntando criterios en el caso de la primera vuelta de las presidenciales, en el caso de la segunda vuelta de las presidenciales, con programas preelectorales y postelectorales. Y como bien decía Manuel, estamos hablando de la bisagra de América, ¿no? Es un país bisagra fundamental para el destino de nuestro continente hermano. Así que muchísimas gracias, Vicente, Manuel. Vale, pues a vosotros, hasta la próxima. Y yo decir, el tema del hispanismo no ha sido expresamente, pero ha habido un apoyo tácito y completo del hispanismo cultural a Abelardo de la Espriella, ¿no? El que no es anti-yanqui, claro. Entonces, pues, por decir un poco, dar un dato que sabía. Y gracias, José y Manuel. Y César. Muchas gracias a todos y a la audiencia. Encantado siempre de poder participar. Gracias. Bueno, le damos las gracias en especial a César Bobadilla por haberse ocupado de la dirección técnica del programa, y también a todos nuestros seguidores, en especial a los suscriptores, que son los que hacen posible que continuemos con este canal. Un abrazo para todos y hasta la próxima.